Bienvenidos, ¿cómo están amigos de aquí de su canal El Jabalí, hermanos en Cristo? Nuevamente dándoles una recopilación de lo que hemos estado investigando, de lo que hemos estado leyendo en cuanto a la primacía papal y dándole continuación. Este ya es el sexto video de la serie. Yo sé que me tardo mucho en traer uno, pero por cuestiones ajenas a lo que es la grabación, pues vamos poniendo aquí, vamos a compartiendo con todos ustedes lo que vamos encontrando, tratando de darle un cuerpo y forma a toda nuestra investigación, a todos los datos que existen para poder contrarrestar la idea, la noción de que el obispo de Roma es aquel que preside en cuanto a la fe sobre todas las almas de la cristiandad. Bien, pues vamos a darle ya de una vez nos vamos a ir directos a lo que tenemos de información. Ojalá que sea de su agrado. Como recuerden, suscríbanse, denle like, compartan estos videos, ¿verdad? Que para eso que nos ayuden a poder llevar este mensaje, ¿verdad? Y sacar a la gente del engaño de la Iglesia de Roma que sigue por siglos ya llevando este mensaje de que el primer papa fue Pedro y que todos los obispos de Roma a partir de ahí son los líderes de la Iglesia de Cristo en la tierra. Bien, pues tenemos por delante un muy largo recorrido, desde ya vimos las promesas y los encargos a Pedro, que Jesús le hizo a Pedro en Mateo 16 y en Juan 21, hasta la interpretación del papel de Pedro en el Nuevo Testamento, pasando por el desarrollo de los cargos de obispos, el surgimiento de los metropolitanos y los patriarcas, y por último, el cargo más supremo que puede ostentar, según la Iglesia Católica Romana, el cargo más supremo que puede ostentar un cristiano, que es el cargo de papa. Ahora, no podemos hacer este recorrido sin algunas definiciones. Las palabras papa, metropolitano, patriarca, obispo, supervisor, presbítero, sacerdote, anciano y diácono son todas las palabras que encontraremos al explorar el desarrollo del primado papal. La mejor manera de aprender el significado de estos términos es investigar cómo surgió cada uno de ellos. Ahora comencemos con las propias palabras de Pedro sobre o en cuanto a lo que es el pastoreo de la iglesia. ¿Sí? Y nos vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dice: a los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. En algunas traducciones de la Biblia al español, la palabra presbíteros se usa en lugar de la de ancianos. Y estos dos términos son equivalentes. Pedro escribió esta carta originalmente en el idioma griego. La palabra griega presbúteros significa anciano. Y es fácil ver cómo presbúteros podría traducirse al español como presbítero. Anciano o presbítero era un cargo designado en las iglesias en tiempo de los apóstoles. En Tito capítulo 1 versículo 5, Pablo le ordena a Tito que nombre presbíteros en cada ciudad. En primera de Timoteo 4:14, Pablo le dice que Timoteo recibió un don espiritual cuando el presbiterio le impuso las manos. En tiempos del Nuevo Testamento, ¿verdad? En tiempos de los apóstoles, un presbiterio era el grupo de ancianos que dirigía la iglesia en determinada ciudad.
Tito debía nombrar presbíteros y esos presbíteros formarían juntos un presbiterio. Como anciano y presbítero significan lo mismo, la mayoría de las historias, ¿verdad? O de la mayoría de los relatos, pues, que encontramos sobre en tiempos de la iglesia primitiva, se utiliza el término colegio de ancianos en lugar de presbiterio, pero es lo mismo. Nosotros haremos igual. Un colegio de ancianos es el presbiterio mencionado en 1 de Timoteo 4:14. Pablo, después de decirle a Tito que nombre presbíteros, le da los requisitos para un obispo. Ahora, la palabra griega para obispo es episcopos y significa supervisor. Así, cada uno de los presbíteros ocupaba el cargo de obispo y entonces obispo y supervisor son equivalentes. Entonces ya vimos que anciano y presbítero significan lo mismo, obispo y supervisor o episcopo son equivalentes, también significan lo mismo. En el Nuevo Testamento, o al menos en los escritos de Pedro y Pablo, los presbíteros o ancianos ocupaban el cargo de obispo. Podemos ver esto en lo que acabamos de leer de 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Pedro dice a los ancianos que cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. El término estar a cargo es la forma verbal del sustantivo episcopos. Pedro les dice a los ancianos que se encarguen, que supervisen, porque al igual que Pablo, los ancianos eran también obispos. Pedro no solo le dice a los ancianos o presbíteros que supervisen al rebaño, sino también que lo cuiden. La palabra griega para cuidar es poimánate. La frase también se puede traducir como pastorear el rebaño de Dios. Ahora se nos presenta este otro verbo que es pastorear, y es el verbo derivado de la palabra pastor y se utiliza varias veces en el Nuevo Testamento. Uno de los lugares donde aparece es en Efesios 4:11, y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí vemos la palabra griega poimenas, que se utiliza como verbo en 1 de Pedro 5, poimánate. Así que ahora hemos visto ya obispo, supervisor, anciano, presbítero, presbiterio y pastor. Y todas estas palabras se refieren a las mismas personas. Nadie cuestiona esta comprensión del liderazgo del Nuevo Testamento, ni siquiera la Iglesia Católica Romana. Las iglesias de Pedro y de Pablo estaban dirigidas por un colegio de ancianos, por un presbiterio. Por eso Pablo y Bernabé nombraron ancianos en cada iglesia, como vemos en Hechos 14:23. Vemos otro ejemplo de esto cuando Pablo convoca a los ancianos de la iglesia en Éfeso y les recuerda que fueron nombrados obispos. Hechos 20:17 y Hechos 20:28. Dice: desde Mileto Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que se reunieran con él. Y luego el versículo 28 de Hechos 20 dice: yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Es importante señalar que esta forma de gobierno eclesiástico no duró mucho. Es muy probable que la función de obispo estuviera separada de la de anciano en las iglesias del Asia Menor desde la época de los apóstoles. A mediados del segundo siglo, todas las iglesias del vasto imperio romano tenían un obispo que dirigía el colegio de ancianos o el presbiterio. Lo que no cambió fue que los obispos y los ancianos eran los que pastoreaban las iglesias. No había un papel de pastor separado del obispo y sus ancianos. Ellos eran los pastores. Con el tiempo,
tanto los obispos como los ancianos pasaron a llamarse sacerdotes. Los ancianos, en particular quizás por su ascendencia lingüística, son llamados sacerdotes tanto en las iglesias orientales como en las occidentales en el siglo III. A los ojos de nosotros los protestantes y evangélicos, esto es una desviación muy problemática tanto de las escrituras como de la historia de la iglesia. Véase Hebreos capítulos 7 y 8. El uso de sacerdote para referirse a los presbíteros solo surgió después de que el latín se convirtiera en la lengua común de las iglesias occidentales allá en los años 200. He omitido a los diáconos, no he hablado de los diáconos, pero los abordaremos ahora. El papel de los diáconos es irrelevante para esta serie de videos. La palabra griega para diácono es diáconos, que significa siervo. Pablo exigía que los diáconos cumplieran una norma no muy distinta a la de los obispos en el Nuevo Testamento. Eso lo vemos en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos del 8 al 12, que dice: de igual manera, los diáconos deben ser honestos y sin doblez, no demasiado afectos al vino ni codiciosos de ganancias deshonestas, y deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Además, estos primero deben ser puestos a prueba, y si son irreprensibles, entonces podrán ejercer el diaconado. Las mujeres, por su parte, deben ser honestas y no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos deben tener una sola esposa y gobernar bien sus hijos y sus casas. En 1 de Timoteo 3:11 se plantea la cuestión de que si las mujeres pueden ser diaconisas. Y ahí vemos la palabra gunaikas, que puede significar esposas o mujeres en este versículo. Además, el apóstol Pablo elogió a una mujer llamada Febe como diaconisa de la iglesia en Cencrea, en Romanos 16:1. La palabra griega ahí es el femenino de diáconos, diaconon. Si las iglesias primitivas tenían diaconisas o solo diáconos, para nosotros nos da igual, ¿verdad? Esto no es un tema que estamos aquí tratando de discernir. Tanto para los hombres como para las mujeres, el trabajo del diácono era el servicio, no la dirección de las iglesias. Entonces, prosigamos. A mediados del siglo III surgió un nuevo cargo. Un obispo en las ciudades más grandes llegó a ser conocido o le dieron el título de metropolitano. Un metropolitano tenía la supervisión no solo de su propia ciudad, sino de las ciudades aledañas o más pequeñas de sus alrededores. Estas ciudades tenían sus propios obispos, estas otras ciudades, pero estaban subordinados al metropolitano. La propia ciudad del metropolitano también podía tener obispos subordinados. Al cabo de un siglo se desarrolló el papel del patriarca. Si me disculpan la terminología, básicamente los patriarcas eran supermetropolitanos. O sea, un metropolitano con más territorio, ¿verdad? Y los metropolitanos eran obispos que servían a una ciudad y sus alrededores, y los patriarcas eran obispos que dirigían regiones enteras. Y los primeros patriarcas fueron los obispos de Roma, Alejandría y Antioquía. El concilio de Nicea en el año 325 confirmó sus vastas áreas de supervisión, y el canon 6 de ese concilio se ha convertido en un punto de candente discusión para los apologistas católicos romanos. Ahora, en un futuro video analizaremos ese canon. El obispo de Jerusalén, que no tenía ni de lejos el área de supervisión de los otros, fue nombrado patriarca honorario también en el concilio de Nicea, fue en el canon 7 de ese concilio. Y después de la fundación de Constantinopla en el año 330, su obispo se convirtió rápidamente en patriarca, porque Constantinopla era la nueva Roma. Cuando el rey persa Yazdeguer puso fin temporalmente a la persecución en Persia, el concilio de Seleucia Ctesifonte organizó las iglesias de Persia
y otorgó un estatus similar, le llamaron gran metropolitano, a Mar Isaac, el obispo de Seleucia Ctesifonte. En el año 451, el sínodo de Calcedonia excomulgó a Dioscoro, patriarca de Alejandría. Muchas iglesias egipcias se mantuvieron fieles a él y hoy se denominan la Iglesia Ortodoxa Copta. También llaman papa a su patriarca. Otras ramas ortodoxas del cristianismo están afiliadas al Papa copto, incluidos 2 patriarcas, uno en Etiopía y otro en Eritrea. Entre estas iglesias ortodoxas se encuentran también la Armenia Apostólica, la Ortodoxa Eritrea Tewahedo, la Ortodoxa Etíope Tewahedo, la Ortodoxa Siria de Malankara y la Ortodoxa Siria. La Iglesia Ortodoxa de Rusia nombró patriarca al obispo de Moscú en 1448 y Constantinopla aprobó esa designación en 1589. Constantinopla dio la aprobación porque Roma se separó de todos los patriarcas orientales en el año 1054 en un acontecimiento que conocemos como el Gran Cisma. El Gran Cisma tuvo mucho que ver con la primacía papal, pero las raíces del cisma surgieron mucho antes del siglo XI. En el año 476, o sea, mucho antes del Gran Cisma, el Imperio Romano perdió la ciudad de Roma y toda Italia también a manos de las tribus bárbaras. Para entonces, el emperador romano en Constantinopla era un elemento establecido en el gobierno de las iglesias del imperio. Sin embargo, Roma no estaba fuera del imperio. Las tribus bárbaras que se disputaban el control de Europa eran cristianas, entre comillas, y aceptaban la autoridad religiosa del obispo de Roma, el único patriarca de Europa occidental. Esta circunstancia tuvo mucho que ver con la creciente pretensión de Roma de tener un poder pleno, supremo y universal sobre toda la iglesia. Fue durante estos siglos de separación que el obispo romano llegó a ser conocido no solo como patriarca, sino también como único reclamante del título papa. La palabra papa significa simplemente padre. En los primeros siglos de la iglesia, el título se aplicaba a todos los obispos, especialmente en Oriente. Desde el siglo V, las iglesias del Imperio Romano limitan el título de papa al obispo de Roma. Como se ha señalado, la iglesia ortodoxa copta, separada desde el concilio de Calcedonia, sigue refiriéndose al patriarca de Alejandría como papa. A medida que avancemos, será importante recordar que el papa es el papa en virtud de ser el obispo de Roma. El obispo de Roma es el papa y el papa es el obispo de Roma, según la iglesia de Roma. Ahora hay que añadir una palabra más que no encaja bien en la historia, y esa palabra es cardenal. Cardenal se desarrolló a partir de la palabra latina cardinalis, que originalmente significaba todo sacerdote adscrito permanentemente a una iglesia. Hoy, sin embargo, los cardenales de la iglesia de Roma son asistentes del papa. Deben ser obispos y ellos son quienes eligen a los papas. Solo dependen del papa y solo pueden ser depuestos por él. Cardenal es la dignidad más alta, aparte de la de papa, a la que puede ascender un obispo católico romano. Esto nos lleva a la última palabra, o una palabra muy importante que debemos examinar, la palabra católico o católica. Católico significa universal. Los grandes credos de la Iglesia Unida, el de Nicea, el credo de los apóstoles, expresan cada uno la creencia de una sola iglesia santa, católica y apostólica. El término o el adjetivo apostólica indica que desciende de los apóstoles. Las iglesias fundadas por los apóstoles y por los misioneros de esas iglesias forman una sola iglesia apostólica. Juntas mantienen las enseñanzas de los apóstoles, tanto las escritas, las que tenemos en las escrituras, como las transmitidas oralmente. Como vemos en 2 de Tesalonicenses 2:15, dice: así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Entonces, católico significa universal.
e indica la unidad de las iglesias apostólicas. Las iglesias que descienden de los apóstoles y que están unidas y son unidas en la fe son o eran las iglesias católicas. Todas ellas juntas son la Iglesia Católica. Esto es lo que significó católico durante 1000 años. Aunque los concilios de Éfeso en 431 y Calcedonia en 451 separaron países y reinos enteros, ¿verdad? Todavía eran iglesias católicas. Cuando los patriarcas de Constantinopla y Roma se excomulgaron mutuamente en el año 1054, lo que quedaba de la Iglesia Católica se dividió en dos. Es una contradicción a la propia definición de la Iglesia, de la palabra católico. ¿Sí? El referirse a un segmento de un cuerpo fracturado como la Iglesia Católica no tiene sentido, porque ya está fracturado, ya no puede ser católico. A lo largo de esta serie nos referiremos al segmento de la iglesia, de la antigua Iglesia Católica que ahora dirigen los obispos romanos como la Iglesia Católica Romana. Le ponemos ese adjetivo, romana. Los otros segmentos de la Iglesia Católica se refieren a sí mismos como ortodoxos, más comúnmente que católicos. Así que eso nos evita cualquier conflicto cuando nos estemos refiriendo a ellos. Sin embargo, todavía, a pesar de que no podemos decir que existen ya iglesias católicas, todavía pueden existir iglesias apostólicas, porque católicas significa que estaban unidas universalmente en sus creencias o en sí. Las diversas iglesias ortodoxas, de acuerdo con la Iglesia de Roma, sostienen que para ser apostólico es necesaria una legítima descendencia física de los apóstoles a través de un linaje de obispos y ancianos. También hay denominaciones protestantes que reclaman la sucesión apostólica, como los anglicanos, episcopales y en nuestro caso los luteranos. La mayoría de las otras denominaciones protestantes no se preocupan ni tratan de reclamar tal sucesión. Para ellos no tiene la menor importancia. Sin embargo, los protestantes no tienen tal linaje, que no tienen tal linaje, tienen el apoyo de al menos uno de los primeros padres de la iglesia, que es Tertuliano. Él escribió lo siguiente alrededor del año 200 en un escrito que se llama Prescripciones contra todas las herejías. Dice, pero si hay algunas, se refiere a herejías, si hay algunas herejías que son lo suficientemente audaces como para plantarse en medio de la era apostólica, para que de este modo puedan parecer haber sido transmitidas por los apóstoles, porque existieron en el tiempo de los apóstoles, podemos decir que presenten los registros originales de sus iglesias, que desplieguen la lista de sus obispos descendiendo en la debida sucesión desde el principio, de tal manera que ese primer obispo suyo pueda mostrar como su ordenador y predecesor a alguno de los apóstoles o de los hombres apostólicos, un hombre además que continuó firme con los apóstoles. Tertuliano escribió esto poco después del año 200 o alrededor del año 200, y su argumento estaba dirigido contra las iglesias gnósticas que rechazaban al Dios de Israel a pesar de afirmar que creían en Jesús. Estas iglesias no podían pretender ser de origen apostólico. Esto es así como lo hacen hoy los católicos romanos y los ortodoxos. Tertuliano desafía a esas iglesias sobre su ascendencia. ¿Dónde se originaron? Pero Tertuliano no terminó ahí. ¿Sí? Dice, pero si incluso realizan el artificio, o sea, si en caso de que presenten todo eso, no avanzarán ni un paso, porque su misma doctrina, después de compararla con la de los apóstoles, declarará por su propia diversidad y contrariedad que no tuvo por autor ni a un apóstol ni a un hombre apostólico. Un hombre apostólico es un hombre que fue compañero o discípulo o estudiante o acompañante de los apóstoles. En esta cita anterior, Tertuliano
nos dice que estos hombres también podían establecer iglesias apostólicas siempre y cuando continuaran firmes con los apóstoles. En esta cita señala Tertuliano que tener una lista de obispos hasta los apóstoles no servirá de nada si la doctrina de una iglesia es contraria a la de los apóstoles. Luego también dice que hay iglesias que aunque no deriven su fundador de los apóstoles o de los hombres apostólicos por ser de una fecha muy posterior, ya que de hecho se están fundando diariamente, esto lo estaba escribiendo hace ya más de 1800 años. Sin embargo, ya que están de acuerdo en la misma fe, se consideran no menos apostólicas porque son afines en la doctrina. Entonces, que todas las herejías, cuando sean desafiadas a estas dos pruebas por nuestra Iglesia Apostólica, ofrezcan sus pruebas de cómo se consideran apostólicas. Es importante señalar que son dos las pruebas que exige Tertuliano a principios del tercer siglo, no una. No bastaba con mostrar un linaje de los apóstoles. La iglesia también debía tener una doctrina apostólica. Y lo que es más importante, Tertuliano sostiene que una iglesia que no tiene una lista de obispos que se remonta a los apóstoles es apostólica porque su doctrina está de acuerdo con los apóstoles. Por lo tanto, al menos para Tertuliano, la prueba de la doctrina sustituye a la prueba de la sucesión. Para los cristianos del siglo XXI, esto significa que nuestras iglesias pueden ser apostólicas aprendiendo y adhiriéndose a la doctrina apostólica. Por supuesto, también debemos vivir obedientemente a Jesús. Las iglesias desobedientes reciben duros castigos del Señor, como lo vemos en Apocalipsis capítulos 2 y capítulo 3 del libro de Revelación. Ahora, la Iglesia Católica Romana reclama poder pleno, supremo y universal para su obispo, incluso si ha abandonado la fe o no posee ninguna consideración por ella. Horace Mann, en su Historia de los Papas del siglo X, escribe: ¿no tengo también la seguridad de San León I el Grande de que la dignidad de Pedro no se pierde ni siquiera en un sucesor indigno? ¿Sí? O sea que, aunque sea indigno ese sucesor, que sea un hereje, simplemente por ser el obispo de Roma y supuesto sucesor de Pedro, no importa, sigue teniendo el poder supremo, universal y pleno en la cristiandad. Bueno, entonces vamos a ver, pero por lo que vemos es que el Papa León debió haberse revolcado en la tumba. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Cuando Horace Mann utilizó estas palabras para defender a una persona, a la persona que se refería era el Papa Juan XII. El sermón de León, de León I, al que hace mención Horace Mann, se refería a sí mismo y se refería a esa humilde indignidad que todos los hombres piadosos sienten ante el perfecto amor de nuestro Señor Jesucristo. Esto se les voy a mostrar, que viene de la Enciclopedia Católica, no es de nuestra parte, para que no vean que quedamos ahí echando de nuestra cosecha. Vamos a ponerlo aquí. Aquí está. Esto es de la New Advent. Si vemos aquí el sitio web al que nos referimos es newadvent.org. Le voy a hacer un poquito más grande. Vean que es la página
de New Advent, la enciclopedia católica, que no es algo que yo me saqué de la manga. Y aquí es donde hace mención al Papa León I, ¿verdad? Que hace mención el Papa León I que él no se siente digno, o sea, que él no es digno de tener este amor de nuestro Señor Jesucristo. Y acá Horace Mann en ese libro trata de manchar lo que este obispo dijo, ¿sí? Aplicándoselo a Juan XII, que era nada menos que una persona no muy cristiana, que digamos, pero que llegó a ser papa. Bueno, ciertamente, ¿verdad? León I no pretendía justificar a un hombre cuyo comportamiento lascivo hacía que las mujeres respetables tuvieran miedo a ir a Roma en peregrinación y cuya corte era descrita como un burdel. ¿De dónde sacamos esto? Voy a ponérselos aquí. Esto es del libro mismo de Horace Mann, que se llama La vida de los papas en la Edad Media. Y déjenme, se los pongo aquí en la pantalla. Ahí está. ¿Sí? Aquí, nada más que está en inglés, ¿verdad? Y aquí está lo que nos dice. Miren, en esto que les estoy señalando, dice: él fue informado que la iglesia de San Juan de Letrán era un burdel, que las mujeres respetables de naciones foráneas tenían miedo de venir a Roma en peregrinación por la conducta lasciva del Papa, que las iglesias estaban todas cayéndose en ruinas. Y ustedes pueden seguir esto, ¿verdad? Y esto está en Internet Archive, o sea, en el archivo de internet está esta, y acá está que es Horace Mann, acá está abajo el autor, y se llama The Lives of the Popes in the Early Middle Ages, la vida de los papas a principios de la Edad Media. Ahí nos habla de en qué situación, en qué estado estaba el papado en aquellos días del Papa Juan XII, Juan XII. Y entonces, pero tratando de disculpar que porque como era obispo de Roma no podía fallar, ¿verdad? Tenía esa facultad y seguía siendo el líder pleno, supremo y único de la iglesia, por favor. Pero bueno, ahora que ya tenemos la apreciación de la palabra católico, hemos cubierto todas las palabras que había que definir de antemano. Ahora, para poder proceder, repasemos estas palabras. Papa, ¿qué significa papa? Esto es teniendo la óptica tanto nuestra como de la iglesia de Roma. El Papa es el obispo de Roma y es quien reclama una primacía de autoridad y jurisdicción sobre toda la cristiandad. Los patriarcas son obispos, ¿verdad?, que presiden regiones. Por ejemplo, el patriarca de Moscú es el obispo principal de toda Rusia, entre las iglesias ortodoxas rusas. Un colegio de cardenales comenzó a elegir a los papas en el año 1059 por orden del Papa Nicolás II. ¿Cómo se fueron eligiendo los papas? Eso solamente fue a partir del año 1059 que los cardenales eligieron al primer papa. Un metropolitano es un obispo que dirige una ciudad y sus alrededores y tiene obispos a su cargo o bajo su mandato. Un obispo supervisa una ciudad o pueblo, ocupa un cargo llamado episcopado y gobierna una zona llamada sede o una diócesis también. Un sacerdote es un presbítero o anciano. Todos los clérigos, incluyendo a los obispos, cardenales y papas, son considerados sacerdotes por la Iglesia Católica Romana y ellos dan un servicio de boquilla
¿verdad?, a la enseñanza bíblica de que todos los creyentes son sacerdotes, o sea, no se la creen, lo dicen de dientes para afuera, del sacerdocio universal, pero no, ellos son los que dicen, ellos son los sacerdotes. Ahora, un diácono sirve a la congregación y a los líderes de la congregación. Ahora, en la actualidad, la Iglesia Católica Romana cuenta no solo con estos cargos que hemos descrito, pero también hay monseñores, arzobispos, subdiáconos y otras gradaciones de los cargos mencionados. Déjenme les enseño aquí cómo está la iglesia, la jerarquía de la Iglesia Católica. Esto es de una página que se llama tubibliaonline.com. Déjenme se las pongo acá para que la vean. Ahí está. Ahí vemos en la cúspide de la pirámide al Papa, ¿sí? Vemos a los cardenales debajo, y luego arzobispos y obispos, luego presbíteros, debajo diáconos, y en la base está laicos y consagrados. Y ahí abajo el primer parrafito que vemos ahí nos dice claramente, dice, como probablemente ya sabías, el Papa es el máximo representante de la Iglesia Católica. Y aquí está, ¿verdad?, que es algo que ya pues es lo que estamos tratando precisamente en esta serie de videos. El Papa es lo máximo dentro de la Iglesia, y es el que supervisa y es el que manda en toda esta organización llamada Iglesia Católica Romana. Bien, y ahora vamos a lo que es, quiero mostrarles también, así nada más a grandes rasgos, cómo está la jerarquía de la Iglesia Ortodoxa. Esa está más complicada, esa está más rebuscada, porque son muchísimos. Miren, aquí está, déjenme, se las pongo aquí para que la puedan ver, apreciar. Y esta es la jerarquía. Si ven, es un aro, es un círculo, ¿verdad? El autocéfalo, o sea, la sola cabeza, autocéfalo, la iglesia autocéfala, ¿verdad?, la principal es la de Constantinopla. El patriarca de Constantinopla es el primero entre iguales, primo inter pares, ¿sí? Y luego ya vemos el resto, ¿sí? Vemos el resto ahí de las hay 13 iglesias autocéfalas, o sea, autocéfalas se dirigen solas, y luego son 6 independientes que están en comunión con la de Constantinopla, que son las que están en verde, y luego las que están en rojo, dice, son iglesias autónomas, pero su cabeza es designada por otros. Y ahí vemos que ahí cabe Japón, Sinaí, Finlandia, Estonia, América, China, ¿ok? Y luego ya vemos que también hay lo que se le llama el número que está dentro de cada una de estos círculos negros, o el azul, ¿verdad? El 27 que está dentro de la Constantinopla son el número de iglesias, el número de diócesis metropolitanas que hay dentro de cada una de esas iglesias. Como la de Constantinopla tiene 27 diócesis, la de Chipre casi vemos ahí tiene 9, la de Serbia 13, la de Jerusalén 16, Checoslovaquia, o la República Checa y Eslovaquia tiene 2, Grecia es la más numerosa, tiene 74. Entonces, así es como está organizada la Iglesia Ortodoxa. Y entonces pero el principal, o el patriarca principal, pero no manda sobre los demás,
es el patriarca de Constantinopla. Y también cada uno de ellos le llaman a su patriarca papa. ¿Sí? No nada más acá como en la iglesia de Roma, que nada más al obispo de Roma le designan ese título. Bien, pues una vez cubiertas nuestras definiciones, en nuestros próximos videos procederemos a un estudio histórico de la primacía papal en la era del Nuevo Testamento. Nuestro próximo video, que ya lo estamos preparando, ahí nos disculpan, nos vamos a tratar un poquito, tratará un aspecto histórico del propio apóstol Pedro. Así que con esto nos despedimos, amigos, hermanos en Cristo. Hasta la próxima. Suscríbanse, compartan, denle like a este video. Lo hacemos nada más con el afán de divulgar esta información que vamos recopilando para sacar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos del engaño de la iglesia de Roma. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.